Buenas noches, bienvenidos a la clase 4 del curso. En esta clase aprenderemos a utilizar los métodos de la clase string para el manejo de las cadenas de caracteres y los métodos matemáticos de la clase math. Resolveremos al final de la clase el examen teórico para que veamos su correcta realización. Como aviso previo, el día de mañana conocerán su nota del primer examen teórico, así que por favor pendientes. La clase pasada se les hablaba de una sorpresa, y la sorpresa es que el estudiante que tenga o que obtenga la nota más alta en el examen, se le regalará una camisa de NinjaWeb, que será entregada a cualquier parte de Latinoamérica. Si existen notas iguales, se le dará prioridad a la persona que realizó primero el examen. Así que pendientes de la publicación en el grupo o en el aula virtual el día de mañana. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la clase de este día. Les voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a ver el código y la clase de este día. Permítanme un momento. Ahí estamos. En esta clase vamos a ver, como ya les había dicho, el manejo de cadenas de caracteres, los métodos matemáticos, los arrays. Aquí, perdonen, los arrays lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Para empezar, vamos a definir qué es un string. Un string es un tipo de dato orientado a objeto, no es un tipo de dato simple, como ya se los había comentado, al que se le asocia una cadena de caracteres que pueden ser cualquier carácter del código Unicode. En Java, un string es un objeto creado a partir de la clase string del paquete java.lang, que proporciona métodos para examinar caracteres individuales de una cadena, comparar cadenas, buscar y extraer subcadenas, copiar cadenas y convertir cadenas a mayúsculas o a minúsculas. Vamos a comenzar. Primeramente, antes de todo esto, quiero que por favor ingresen a este link que está acá. Acá van a encontrar, es de la API de Java, donde encontrarán todos los métodos de cualquier clase que ustedes buscan o de cualquier paquete. Ahí van a tener disponibles los paquetes o los métodos para ver su correcta utilización. Y vamos a utilizar en este día el método de la clase string y vamos a ver algunos de la API de Java. Veamos aquí tengo abierta la página y es esta. Aquí pueden ver los paquetes, el java.applet, en la WT, el beans, el IO, el lang. Ahí están todos sus paquetes y aquí abajo, acá abajo, están todas sus clases de esos paquetes. Ahorita vamos a ocupar la clase string, que la tengo acá. Veamos, tiene muchos métodos. Aquí los podemos ver, los podemos analizar. Esto es solo para un apoyo previo o posterior, cuando si quieren estudiar posteriormente, a la clase de ese día. Vamos a utilizar algunos de estos métodos en esta clase. Vamos a empezar a crear el primer programa o a ver los primeros métodos para ver su funcionamiento. Vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application, vamos a ver siguiente, y se va a llamar métodos string. Ese será el nombre de nuestro proyecto. Vamos a finalizar. Y se nos va a crear. Como el paquete java.lang ya viene predeterminado en NetBeans o en cualquier IDE de Java, entonces no se va a declarar. O hagámoslo, declarémoslo, por si tienen algún problema con otro IDE. Todas sus clases. Ahí van al import java.lang y vamos a ocupar todas sus clases. O la clase string. No importa, aquí vamos a dejarlo con asterisco para todas sus clases. Ahora vamos a
ver el uso de un método para comparar cadenas de caracteres. El método se llama compare to. Ese método nos permitirá comparar dos cadenas y devolverá un valor mayor que 0 si la cadena a la que se ejecute el método es mayor que el parámetro que le vamos a pasar otra cadena, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver su utilización ahorita. Si es igual, va a devolver un valor igual a 0, y si es menor, va a devolver un valor, por ende, menor a 0. Entonces vamos a comenzar declarando tres cadenas. Vamos a llamar cat1, vamos a poner predeterminado hola, string 2, le vamos a poner cat2, se va a llamar hola, pero ahora la H minúscula, como ya saben, ya va a hacer diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ahora, vamos a declarar el otro string, que se va a llamar cat3. Y le vamos a poner bienvenido al curso. Bienvenido al curso. Punto y coma. Vamos a poner mayúscula esta, punto y coma. Ahora, vamos a utilizar el método compareTo. Este método solo es de la clase java.lam.string, pero existe otro método para comparar objetos que se llama equals. Ese método es de la clase object. Sin embargo, como las cadenas son objetos, heredan ese método y lo podemos utilizar. Pero ahorita vamos a limitarnos a usar el compareTo. Vamos a hacerlo como este método compareTo nos va a devolver un valor igual a 0 si son iguales, menor a 0 si la cadena que estamos comparando es menor, y mayor a 0 si la cadena que estamos comparando es mayor. Entonces, vamos a utilizar un if, las estructuras de control, vamos a poner cat1, punto, y vemos como el punto es para ejecutar métodos sobre objetos, y vamos a utilizar el método compareTo. Ahí lo tenemos, que admite como parámetro una cadena de caracteres. En este caso, vamos a comparar la cadena 1, hola, con la cadena 2, hola, pero la H minúscula. Entonces, por ende, no va a ser igual, ¿verdad? Entonces lo vamos a probar. Cat2, si es igual a 0, es porque las cadenas son iguales. Va a devolver un valor 0 si las cadenas son iguales. Ahora vamos a imprimir un mensaje en consola, system.out, println, println, un /n, que es para las secuencias de escape, para dejar una línea, y vamos a imprimir si la condición es verdadera, si devuelve un valor 0, le vamos a poner los strings son iguales. Los strings son iguales. Si no, le vamos a poner, vamos a reutilizar el código este, y si no, le vamos a poner que los strings no son iguales. Ahora ejecutamos. Recuerden siempre poner el system.exit para que nuestro programa se genere sin ningún error, y lo ejecutamos y vamos a ver cómo funciona este método. Ahí está, nos dice que los strings no son iguales. ¿Pero por qué? Porque mi cadena 1, que es cat1, lleva en el hola, que es igual al otro hola, pero lleva de inicio una mayúscula. Y nuestra cadena 2 lleva de inicio una letra H minúscula. Eso quiere decir que Java hace diferencias de mayúsculas y minúsculas, y no será igual, no devolverá un valor igual a 0, porque no son iguales. ¿Qué pasa si ahora cambiamos este hola
por una H mayúscula. Probemos ahora a ver si se va a ejecutar que los strings son iguales. Y como ven, efectivamente, no se imprime, no se ejecuta la instrucción cierta del if y nos dice los strings son iguales. Porque devolvió un valor igual a 0, ¿verdad? Que si es igual a 0, las cadenas son iguales o los strings son iguales. Ahora, ya sabemos cómo comparar estas cadenas. Pero queremos hacerlo ahora con el H así, con el H minúscula en la cadena 2. Entonces ya el método ya no va a ser compareTo. Vamos a utilizar el método compareToIgnoreCase. Este método funciona exactamente igual al compareTo como lo hemos probado anteriormente. Sin embargo, este método ignora mayúsculas y minúsculas. Este método es muy bueno cuando queremos leer un dato de entrada, por ejemplo, ignorando mayúsculas y minúsculas y comparándolo con nuestra base de datos o cualquier otro string que recuperemos. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que hoy sí nos va a importar que tengamos aquí una H minúscula y acá una H mayúscula. Lo vamos a ejecutar. Como vemos, nos dice los strings son iguales porque ya no le importa, ignore case, ya no le importa si es mayúscula o es minúscula. Si son la misma palabra, la va a comparar y va a decir que son iguales. Ahora, ya sabemos cómo comparar una cadena importando las mayúsculas y no importando. Ahora, vamos a concatenar. Vamos a ver la función de concatenar. Existe la función concatenar, que ya se las había mostrado, que es el símbolo más, y también la función, el método concat, que devolverá un string nuevo a partir de 1. Se van a ir uniendo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a concatenar, vamos a ponerle concatenar 1, ese string, y le vamos a concatenar la cadena 1, que es hola, más la cadena 3, utilizando el operador más. Vamos a imprimirlo ahora, para que veamos cómo lo concatena. Y le vamos a poner un /n, y le vamos a poner la cadena concatenada es, la cadena concatenada con más, vamos a poner con más es, y le vamos a poner con 1, que es el valor, el valor de nuestra variable string concatenada, ¿verdad? Ok, ahora lo vamos a hacer por el método concat. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer lo mismo, string con 1 va a ser igual a cat1.concat, ahí vemos, concat, y admite un string y va a ser la cadena 3, exacto. Ok, punto y coma. Perdón, aquí creo que da error. Se la vamos a poner con, nada más, porque ya estaba declarada aquí arriba la variable con 1. Se la vamos a poner con, vamos a poner system.out.println y le vamos a poner /n, la cadena concatenada con concat es, vamos a poner ahí, y con. Ahora vamos a ver si las dos cadenas, al utilizar el operador más y el método concat, son efectivamente iguales. Vamos a verlo. Y vean, acá, son iguales. Porque el operador más hace la misma función que concat. Pero concat es invocando un método de la clase string. Entonces ahora ya sabemos cómo concatenar cadenas. Vamos a ver cómo conocer la longitud de una frase, de una palabra,
que nosotros ingresemos. ¿Cómo conocer esa longitud? Esta longitud nos va a servir mucho cuando trabajemos las cadenas de caracteres como arrays, como arreglos. Eso lo vamos a ver la clase siguiente. Entonces vamos a verlo. Vamos a poner la longitud viene, o sea, se invoca o se encuentra, mejor dicho, se encuentra con el método length, que significa en inglés longitud, ¿verdad? Ok, entonces ahora este método length nos devolverá un valor entero, porque nos va a decir cuántos caracteres del código único están presentes en nuestra cadena de caracteres. Entonces vamos a tener una variable que se va a llamar int longitud, y en longitud vamos a igualar la cadena 1, que es el hola, punto length. Vamos a aplicar el método length, aquí está, y nos va a devolver un valor entero. Entonces vamos a imprimir ese valor, system.out.println, y vamos a imprimir la longitud de la cadena es de, y le vamos a imprimir longitud. Ahora vamos a ver cuánta es la longitud de la cadena hola. Como ven, la longitud de la cadena hola es de 4, es decir, que tiene 1, 2, 3 y 4 caracteres del código único. Esa es la función para ver o para conocer la longitud de una cadena de caracteres. E incluso, ojo con esto, la longitud, si tenemos más de una palabra, cuenta los espacios en blanco. Los caracteres cuentan los espacios en blancos. Las cadenas de caracteres cuentan los espacios en blanco. Eso ténganlo muy claro, por favor. Ok, ahora entonces vamos a ver otros métodos para pasar una cadena de caracteres toda a mayúsculas o toda a minúsculas. Entonces vamos a ver el método toUpperCase, que es para pasar un string a mayúsculas, y vamos a ver el método también toLowerCase, perdón, así, que es para pasar toda una cadena de caracteres a minúscula. Ok, entonces lo vamos a probar con nuestra cadena 3, que es bienvenido al curso, ¿verdad? Vamos a probarlo con esa. Vamos a imprimir de un solo el mensaje, println, le vamos a poner la cadena 3, la K3, en mayúsculas es, y le vamos a aplicar el método más K3 punto toUpperCase. Ahí estamos. Ahora vamos a reutilizar este mismo código. Vamos a copiar, vamos a pegar acá, y vamos a poner en minúsculas aquí la K3 en minúsculas es, y le vamos a aplicar el método toLowerCase para convertirla toda a minúscula, que está acá. Ok, entonces ahora imprimámoslo y veamos cómo lo hace. Como ven, ya nos imprimió acá la K3 en mayúsculas es bienvenido al curso, todo en mayúsculas, y la K3 en minúsculas es bienvenido al curso, todos los caracteres en minúsculas. Ok, entonces esas son las funciones o los métodos para pasar una cadena de minúsculas a mayúsculas o de mayúsculas a minúsculas. Este método es muy importante cuando lo podemos utilizar cuando vamos a guardar, por ejemplo, hacemos una búsqueda en minúsculas en una base de datos, pero queremos que la base de datos siempre concuerden las mayúsculas con las minúsculas. Entonces podemos pasarlo, para no tener ese problema, todo en mayúsculas o todo en minúsculas.
o utilizar la comparación compare to ignore case, no importa. Entonces ahora lo vamos a hacer. Vamos a ver otro método que es para quitarle los espacios en blanco a una cadena de caracteres. Este método no se va a ver muy bien acá, pero es bueno saberlo cuando haya formularios y nosotros queremos buscar por un espacio. Como ya les dije, los espacios cuentan como cadena de caracteres, como un carácter, entonces nos puede generar errores. Entonces, por eso existe una función que se llama trim, así, trim, que quita los espacios antes de la primera palabra y el espacio en último. Por ejemplo, en esta cadena, bienvenido al curso, ven que he dejado un espacio acá y vamos a dejar otro espacio acá. No se va a ver, en realidad no se va a ver, pero sí sí quita esos espacios en blanco. Lo que nos devolverá será otro string. Este método devuelve otro string sin los espacios en blanco antes y al final. Entonces lo vamos a ejecutar. System.out.println y le vamos a aplicar a la cadena 3 la K3 sin espacios y le vamos a aplicar más K3.trim. Ahí está, como ven, y lo vamos a imprimir. Y no se va a notar, pero en realidad sí ya nos quitó los espacios en blanco al inicio y al final. Entonces ese método es muy bueno. Ahora vamos a ver otro método que nos va a permitir comparar si una expresión, si una cadena de caracteres es igual al inicio de otra cadena de caracteres o igual al final de otra cadena de caracteres. Lo vamos a ver. Para esto existe la función start with, que es comenzando con, y la función o el método ends with, que es terminando con, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora vamos a declarar dos cadenas de caracteres para esto y se va a llamar nuevo string. Y le vamos a poner como predeterminado érase una vez. Érase una vez. Ok, entonces ya lo tenemos ahí, el nuevo string creado. Y este método start with y end with nos va a devolver un valor booleano. Ténganlo claro, esto nos va a devolver un valor booleano. Si comienza con una cadena de caracteres érase una vez, por ejemplo, si comienza con érase y le aplicamos este método start with, nos va a devolver verdadero, ¿verdad? Y si aplicamos que aquí comienza con una, es mentira, ese método nos va a devolver falso. Igual funciona para el end with. Vamos a ver el uso de los dos ahorita. Vamos a abrir un if y le vamos a poner nuevo string punto, vamos a poner start with y le vamos a poner que si comienza con érase. Y le mandamos la cadena de caracteres si comienza con érase. Y como ya dije que va a devolver un valor booleano, vamos a abrir acá y le vamos a poner system.out.println, que nos imprime un mensaje que nos diga que la cadena, y le vamos a poner nuevo string, que es la cadena que estamos viendo, si comienza con ese carácter, le vamos a poner comienza con érase, que es el string que le hemos pasado como parámetro. Si no es así, vamos a copiar esto, que es el mismo mensaje, para ahorrar tiempo, porque nos falta realizar el examen para ver cómo es su solución. Vamos a dar control V y vemos que aquí le vamos a poner no comienza con érase. Si esto no es cierto es porque no comienza con érase. Vamos a ver si esto es verdadero. Se nos va a ver aquí. La cadena érase una vez comienza con érase. Entonces sí comienza con érase, ¿verdad? Como pueden ver, esta es nuestro string y aquí comienza con érase. Es la cadena que estamos viendo si comienza con esa.
Entonces, si comienza, devolvió un valor true y se va a ejecutar este bloque de código. Pero ¿qué pasa si le ponemos que comienza con una? Entonces nos va a devolver un valor falso, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Nos va a ejecutar la siguiente línea, que es no comienza con érase. Veamos. Y la cadena érase una vez no comienza con érase. O no comienza con uno, con una, perdón, aquí es con una. Entonces, ese es el método para comparar si una frase inicial que le damos o una cadena de caracteres comienza con una frase inicial que nosotros le ponemos. Ahora veamos el otro método, que es el end with, y vamos a reutilizar esto porque es el mismo método. Entonces le vamos a poner el nuevo string punto end with y le vamos a poner que termina con la palabra ves. Y entonces la cadena, vamos aquí a poner termina con ves. Y si no, le vamos a poner que no termina con ves. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta esto. Y vamos a ver que se va a ejecutar la sentencia true porque la cadena efectivamente termina con ves. Ahí está. Entonces dice, la cadena érase una vez, termina con ves. E igual, si nosotros le cambiamos este valor acá, este string, y si lo ponemos que no sea igual a ves, nos va a devolver que no es cierto, que es falso, entonces se nos va a ejecutar este bloque de código. Entonces ya tenemos cómo probar si una cadena termina con una palabra o comienza con otra palabra. Entonces vamos ahora a hacer uso de un substring, del método substring, que es para obtener un string a partir de otro string. Entonces vamos a ver, para este método, que es el substring, necesita dos parámetros, que son enteros, que es el índice inicial, y necesita otro entero, que es el índice final. ¿Dónde va a cortar? Porque nos va a generar otro string, ¿verdad? Entonces para este método vamos a declarar, para probar este método vamos a declarar una string que se llama para substring y le vamos a poner quiero comer pizza. Y vamos a declarar otro string que se va a llamar sub. Ahí se va a almacenar el substring que creemos a partir de quiero comer pizza. Entonces vamos a ver sub, que es el nuevo string, este string que hemos declarado acá. Lo vamos a cortar para que para sub nos corte solo quiero, la palabra quiero. Esa palabra quiero cortar. Entonces yo les voy a mostrar algo aquí. Permítanme un momento, vamos a ver aquí. Paint. Y es la pizarra mágica. Entonces, yo les quería mostrar. Permítanme acá. Por ejemplo, la cadena quiero. Quiero. Esa cadena, Java, por simple hecho, ustedes pueden decir, este es mi carácter 1, mi carácter 2, mi carácter 3, mi carácter 4, mi carácter 5 y mi carácter 6. Pero no es así. Java comienza contando los caracteres como 0, 1, 2, 3, 4, este es un 4 y 5. Entonces, la longitud de esta cadena, caracteres quiero, sí es 6, pero Java comienza contando por el índice de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sabiendo esto, vamos a cortar el método substring con los índices que vamos a iniciar. Por ejemplo, si queremos el índice inicial, vamos a cortar desde 0. Porque, como ya les mostré acá, Java comienza contando desde 0 la cadena de caracteres. Entonces, vamos a ejecutar ese método. Para sub, que es el substring que quiero cortar, punto, y vamos a substring, y ahí como ven me pide dos valores enteros. Entonces le vamos a poner que quiero de 0
porque este valor es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 el espacio, porque lo quiero el espacio, y 7. Hasta 7 va a cortar, sin incluir el C. Entonces, cuando digo 7 no va a incluir el C, sino que lo va a cortar antes, lo va a cortar en 6. Entonces lo vamos a hacer hasta 7. Y le vamos a sumar, concatenar, mejor dicho, la cadena ir a la playa. Entonces, el nuevo sub va a decir, como ya cortamos la palabra quiero, va a decir quiero ir a la playa. Entonces vamos a imprimir para ver si esto efectivamente es correcto. System.out.println y le vamos a poner el string quedó así. Y le vamos a poner más sub para que vean cómo lo va a imprimir. Y dice, el string quedó así, quiero ir a la playa. Como ven, cortamos acá con el substring el quiero ir a comer o quiero comer por quiero ir a la playa. Entonces este quiero nos sirvió para completar la oración quiero ir a la playa. Para eso sirve el método substring, para cortar a partir de un string ciertos caracteres de un índice inicial a un índice final. Ahora vamos a ver cómo podemos agarrar solo un carácter de esa cadena de caracteres. De una cadena amplia de caracteres solo vamos a agarrar un carácter. Para esto está charArt, que nos va a devolver esa función, ese método charArt nos va a devolver un carácter, un único carácter, pero va a ser char. Entonces para esto necesitamos una variable char que se va a llamar b, y vamos a imprimir. A ese b le vamos a poner cat1, que es el hola, punto, le vamos a aplicar charAt y le vamos a poner la longitud, o le vamos a poner el índice de la palabra o del carácter que queremos contar. En este caso, es hola, cada uno es hola. Si este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3, este valor, este índice del O es 1. Entonces quiero que me saque el O en un objeto de tipo, en un tipo de dato carácter. Entonces la vamos a imprimir system.out.println y le vamos a poner el segundo carácter de la cadena, el segundo carácter de la cadena 1 es, y le vamos a concatenar el B, que es nuestro carácter. Entonces vamos a ver si imprime el O que queremos. Como ven, efectivamente imprime el O acá. El segundo carácter de la cadena 1, de cada uno, que es hola, es 0. Y le hemos mandado como índice 1. Como ya les dije que comienza 0, 1, 2, 3, 4, 5. Así comienzan las cadenas de caracteres. Entonces, para eso nos va a servir. El otro método que les quería mostrar es que de una cadena completa de caracteres podemos guardar, almacenar un array de caracteres. Esto nos va a servir para contar cuántas letras hay en una cadena de caracteres, para poder invertir esas cadenas de caracteres y poder hacer muchas operaciones más. Este método se llama toCharArray, que quiere decir que pase una cadena de caracteres o un string a un arreglo de caracteres. Entonces, para esto vamos a utilizar este método toCharArray devuelve un arreglo a partir de una cadena de caracteres. Entonces necesitamos una variable donde almacenar ese arreglo que nos va a mandar. Entonces vamos a declarar un arreglo, que esto no lo hemos visto, pero es bueno conocer el método porque en la siguiente clase se va a ver. Vamos a ver
cadena array, un array se declara como esto, con esos dos corchetes. Entonces se le va a poner cadena array, lo vamos a igualar, va a ser igual a para sub, que es el para sub es el quiero comer pizza, entonces le vamos a poner para sub punto to char array. Ahí está. Entonces ya se nos almacenó un array de caracteres en la variable cadena array. Entonces ahora para imprimir vamos a imprimir una línea vacía para que la salida se vea bien. Ahora le vamos a poner un for, porque para trabajar con cadena de caracteres o con arreglos, eso es un vector, necesitamos un for, porque se va a imprimir cada posición de ese arreglo. Entonces vamos a poner i menor que para sub, aquí está el punto len, miren, aquí se ocupa el punto len para ver la longitud, y le vamos a poner i más más. Entonces vamos a imprimir acá system.out.println y vamos a .print, que ahí solo imprime un valor, ya sea numérico, ya sea de string, cualquier tipo de dato puede imprimir acá el print, y le vamos a poner cadena array y le vamos a el índice i. Acuérdense que esto es un arreglo, entonces le vamos a mandar el índice i que imprima cada índice. Entonces vamos a dejar un espacio en blanco. Esta clase es un poco larga, entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, los métodos matemáticos. Ahora veamos cómo se ejecuta este método y vamos a ver que va a imprimir efectivamente quiero comer pizza, pero ahora como un arreglo. Vamos a verlo. Entonces aquí vemos, aquí vemos que quedó quiero comer pizza. Entonces ya está ahí. Vamos a pasarlo para acá. Ahí está. Y vemos que dice quiero comer pizza acá. Ahí estamos. Entonces ya sabemos cómo imprimir una cadena, un arreglo, pero no se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora lo que vamos a hacer será ver los métodos matemáticos. Les cuento que hay más funciones en la API de Java, que ya se los puse acá, para evaluar, ya saben cómo ejecutarlos, cadenas de caracteres. Ahí los pueden chequear después. Ahora vamos a ver los métodos matemáticos. Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a poner métodos matemáticos. Métodos matemáticos. Antes de empezar vamos a ver si hay una pregunta. Con la siguiente parte vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a recargar acá. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta acerca de la clase. Bueno, vamos a dar inicio con los métodos matemáticos. Ahora, los métodos matemáticos de clase de Java incluye una clase que se llama javalan.mat, que es del paquete javalan, la cual define un conjunto de operaciones matemáticas de uso común que pueden ser utilizadas por cualquier programa. La clase math contiene métodos para ejecutar operaciones numéricas elementales como raíz cuadrada, exponencial, logaritmo, etc. Vamos a ver el uso de algunas funciones básicas de esto que lo pueden ver también en la API de Java. Vamos a ver la raíz cuadrada. Vamos a ver cómo se puede implementar el método para obtener una raíz cuadrada. Pero vamos a tener, acuérdense que acá, para la clase math, solo utiliza valores double. Eso es muy importante. Valores de punto flotante double son los que permiten la ejecución de los métodos de la clase math. Entonces vamos a poner x igual 2, y igual 3, esas son las variables que vamos a utilizar. K igual a 25 y le vamos a poner m, un valor arbitrario por si nos sirve. Vamos a poner m va a ser igual a math
que siempre se pone para ejecutar un método matemático, punto, y le vamos a ejecutar sqrt, que es ese método, nos permite obtener la raíz cuadrada de un número positivo. No puede ser una raíz cuadrada de un número negativo, ¿verdad? No existe, es un número imaginario. Entonces, k es igual a 25 y la raíz cuadrada es 5, ¿verdad? Entonces vamos a ver si efectivamente es 5. Lo vamos a imprimir. System.out.println. Les voy a enseñar los métodos más básicos matemáticos porque no creo que tengan algún problema en su utilización. Ya ven cómo, ya aquí vieron cómo se ejecuta. Se pone siempre math, la palabra reservada math, que es para la clase, y se le pone el punto para ejecutar un método de esa clase, y se le manda como parámetro el valor que queremos convertir, o queremos sacarle la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces vamos a poner la raíz cuadrada de, aquí un printf, un print formal, le vamos a poner un print formal, porque son números, es porcentaje punto 2f, que es dos posiciones decimales, es, le vamos a poner ahí, porcentaje punto 2f, entonces vamos a imprimir k, que es la raíz cuadrada de 25, es m, entonces ahí se ha almacenado en la variable m, la raíz cuadrada de 25, entonces vamos a imprimir esto, y como vemos efectivamente nos dice, la raíz cuadrada de 25 es 5, efectivamente, ¿verdad? Entonces ahora les voy a mostrar cómo elevar un número a una potencia. Vamos a elevar 2, que es x, a la potencia 3. Para esto existe una función que se llama math, siempre se pone math.pow, que recibe como parámetros la base, que va a ser x en este caso, la base, y el exponente al que queremos elevarlo, que va a ser y. Entonces 2 al cubo es 8, ¿verdad? Entonces vamos a imprimir esto, .out.println, y le vamos a poner 2 elevado al exponente 3 es, le vamos a poner acá math.pow, ejecutamos el método y le vamos a poner x, y, la base es x y nuestro exponente es y vamos a ver que el resultado va a ser 8. Aquí vemos y dice la raíz cuadrada de 25 es 5, que es el método anterior, y 2 elevado al exponente 3 es 8. También es bueno saber que hay otros métodos, se los voy a colocar acá como comentarios para que ustedes los prueben, porque ya nos está comiendo el tiempo y necesito que veamos cómo se resuelve el examen teórico. Está también el método math.sin, que es para calcular el seno de un número, que aquí vamos a poner un número double, porque así se ejecutan los métodos con tipos de datos double. Y le vamos a poner, está también el método math.cos, que es para el coseno de un número. Está también el método math.tan, que es la tangente de un número. Está también el método logaritmo natural, que es math.logaritmo natural de un número, punto y coma. Y tenemos también el exponencial, math. Vamos a poner exponencial, que es punto exp, y lleva dos parámetros. Este lleva dos parámetros. Lleva, perdón, solo lleva un parámetro, que es el número, el número e elevado a ese número que le vamos a mandar como parámetro. Entonces tenemos también el uso de la función math.sil, que redondea un número al valor extremo, al valor entero más próximo. Digamos, si tenemos 4,95 y aplicamos la función mathsil, nos va a elevar, nos va a aproximar ese número 4,95 a 5.
Y si tenemos la función math.floor, que nos va a redondear el número al entero más bajo, por eso se llama floor, piso, ¿verdad? En inglés. Tenemos también math.random, que nos genera un número aleatorio entre 0 y 1. Siempre nos va a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Y tenemos las constantes math.pi, el número pi, y math.e, el número e. Esos son algunos métodos, espero los prueben. Yo acá les he traído un ejemplo de un programa de las operaciones matemáticas. Voy a abrir el código y se lo voy a poner en el aula virtual para que ustedes lo descarguen y lo prueben y vean cómo funciona. Lo vamos a ejecutar. Y aquí realiza algunas operaciones. Dice, bienvenido, selecciona la operación a realizar. Y le vamos a poner que nos calcule una potencia. Le vamos a dar 2, que es la opción 2. Vamos a aceptar. Y nos va a poner, digite la base, un 2. Y el exponente, que va a ser un entero, vamos a poner 3. Y la vamos a aceptar. Entonces, el número 2 elevado a la 3 es 8. Este programa utiliza un SQL, una bandera, que nos permite controlar si queremos realizar otra operación o una operación. Se lo voy a poner en el aula virtual para que ustedes lo vean de ejemplo. Vamos a dar no para salir. El programa finalizado con éxito nos muestra un mensaje y aquí está. Como ven, está hecho por funciones dentro de la clase, son métodos dentro de la clase. Acá está un método, acá está otro método. Es interesante y espero que lo vean cómo es que ejecuta todo el flujo del programa. Ahora vamos a pasar quizás a hacer un ejercicio. Es algo sencillo el ejercicio, pero sé que les va a gustar. Entonces hay que hacerlo porque es necesario practicarlo. Vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a poner ejercicio de string. Y el ejercicio es este. Se lo voy a mostrar. Creo que esta clase va a durar hora y media. Y vamos a ver, acá está el ejercicio. Dice, realice un programa en Java que genere un carnet de varios empleados, dado su primer apellido, su nombre, el año que ingresó a trabajar y el número de empleado. La salida y entrada de datos será en modo gráfico. Veamos el ejemplo. Dice el apellido Pérez, el nombre Juan, el tan famoso Juan Pérez, el año de ingreso 1995 y el número de empleado es 2938. Y el carnet generado va a ser la primera inicial de su apellido, la primera inicial de su nombre, los últimos dos números del año de ingreso, que es 95, y los dos primeros números del número de empleado. Así se va a generar el carnet. Y pero dice que de varios empleados, entonces vamos a tener que tener un ciclo for. Para eso vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unas variables string, por ende, ¿verdad? Una que se llame apellido, otra nombre, otra año, otra número de empleado, y otra que se va a llamar empleados. Aquí se va a guardar en empleados cuántos empleados son los que vamos a tener, y vamos a tener otros string para mandar cada uno, que donde vamos a guardar el apellido cuando vamos a hacer un substring. Aquí vamos a ocupar los substring. Vamos a ver K2, K3 y K4. Y vamos a tener una variable también string carnet, llamada carnet. Vamos a poner así, carnet. Punto y coma. Y le vamos a poner int y igual 1, que es para el for, para el ciclo for, que ya lo vimos en la clase pasada. Y n, que va a ser el número de empleados, n. Entonces, acuérdense que como al leer al consola, nos va a volver un objeto string. Entonces lo tenemos que pasar, este objeto string, lo tenemos que pasar a un entero para que sea nuestro número de empleados, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con eso. Empleados igual a GOptionPane
option pane punto show input, que es mostrar un diálogo de entrada, dialog, y le vamos a poner bienvenidos, un mensaje de bienvenidos, le vamos a poner un /n, a cuántos empleados les generará el carnet, a cuántos empleados les generará el carnet. Ahí estamos, vamos a poner el punto y coma al final. Ya tenemos en un string empleados con el número de carnet. Entonces vamos a pasar esos n, que es el entero, le vamos a poner integer de la clase integer.parseInt para pasar un string a entero, empleados, punto y coma. Vale, vamos a validar ahora ese número. Mientras n sea menor o igual a 0, le vamos a mostrar un mensaje y le vamos a decir que vuelva a leer empleados, y le vamos a mandar un mensaje option pane show input dialog, muestra un mensaje de entrada, y le vamos a poner acá error número de empleados menor que 0. Intente de nuevo, le vamos a poner /n y le vamos a poner intente de nuevo. Ahí estamos, y vamos a leer de nuevo empleados, que ya está nomás, le vamos a poner integer.parseInt y le vamos a poner empleados. Entonces, ahí nos va, mientras esto sea menor o igual que 0, siempre se va a ejecutar el ciclo while. Ahora vamos a empezar con la lectura y le vamos a poner for i igual 1 y menor o igual a n, que es nuestro número de empleados, cuántos va a querer, vamos a poner y más con incrementos de 1. Abrimos llaves y empezamos a leer el apellido, el nombre, el año, el número de empleado, y vamos a ir construyendo nuestro carnet. Vamos a ver apellido, que es el string apellido que hemos puesto, le vamos a poner option pane punto show input dialog, y le vamos a poner digite el apellido, perdón, del empleado, y le vamos a poner del empleado, vamos a concatenar el i, que es nuestro contador, y le vamos a concatenar un 2 puntos para que se vea bien la salida. Ahí está. Entonces vamos a reutilizar esto para leer los demás. Vamos a leer el nombre, la variable nombre, que va a ser el mismo cuadro de salida o el mismo cuadro de entrada, y le vamos a poner digite el nombre del empleado, y siempre lo mismo. Ahora vamos a ponerle acá el año, que digite el año de ingreso del empleado, y también necesitamos el número de empleado, que le hemos llamado num empleado, y le vamos a poner digite el número del empleado tal, ¿verdad? Del empleado 1, del empleado 2, del empleado 3. Ahora vamos a hacer la magia. En la cadena 1 se nos va a guardar un substring. Vamos a aplicar la cadena substring. ¿Qué queremos cortar? Veamos el ejemplo. Queremos cortar la primer carácter de apellido, el primer carácter de nombre, los últimos 2 caracteres del año de ingreso y los primeros 2 caracteres del número de empleados, para generar nuestro carnet, para concatenar al final. Entonces
vamos a hacer apellido punto substring y le vamos a mandar los dos parámetros 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque si el nombre acá ese comienza 0, 1, 2, 3, 4, entonces queremos solo P, 0 y 1. Hasta acá va a cortar solo P. Igual para el nombre, lo mismo va a ser para el nombre. Ahí sí ya se nos va a almacenar el primer carácter del apellido. Vamos a guardar en K2 el nombre, punto, substring, 0 y 1 igual, porque queremos el primer carácter del nombre también. Vamos a guardar en K3 el año, punto, vamos a tener un substring acá, pero acá queremos los dos últimos caracteres, entonces van a ser 2 y 4. ¿Por qué 2 y 4? Veamos. 0, 1, 2 y 4. Acá está. 2 y 4. Bueno, acá, perdón. 0, 1, 2 y 4. Tenemos 9 y 5, que es lo que queremos para generar las siguientes caracteres del carnet. Entonces ahora vamos a poner 2 y 4. Ahí está ya. Y en cada 4 le vamos a poner un empleado punto un substring también con los primeros 2. Entonces vamos a poner de 0 a 2. Ahora ya tenemos en esas K1, K2, K3, K4, K4 el carnet partido en pedacitos, ¿verdad? Ahora necesitamos unirlo en la variable carnet. Entonces le vamos a poner K1 más K2, vamos a utilizar el operador más para coordinar, más K3 más K4. Vamos a abrir en paréntesis esto para que lo realice primero y luego lo vamos a pasar a mayúsculas todo. Vamos a poner to uppercase, punto y coma. Ahora vamos a mostrar el carnet, vamos a generar la salida gráfica y le vamos a poner GOptionPane dentro del for, siempre dentro del for para cada empleado. Entonces vamos a poner message dialog y ahí va a ir, vamos a poner el carnet del empleado y le vamos a poner aquí más i, que imprima siempre el contador es, y vamos a imprimir ya el carnet. Ahí estamos, vamos a ver, ya lo terminamos. System.exit.x0. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? System.exit y 0. Ok, ahí estamos. Ahora vamos a ejecutarlo y tiene que ser en ambiente gráfico, por ende. Ahí está, dice bienvenidos. ¿A cuántos empleados les generará el carnet? En este caso, por efectos de demostración va a ser 1 y por efectos de tiempo también. Vamos a poner 1, que es nuestro Juan Pérez. El apellido del empleado es Pérez. Vamos a poner en minúsculas para que vean que sí lo va a subir a mayúsculas. Pérez, el apellido. El nombre es Juan. El año de ingreso es 1995. Y el número del empleado es, vamos a ver, 2938. 2938. Como vemos, se nos ha generado el carnet del empleado 1 es PJ9529, tal como lo hemos pedido en nuestro programa. Ok, ahora ya terminamos esto y vamos a ver el examen teórico. ¿Cómo se resolvió el examen teórico? Que es lo que me preocupa en esos momentos. Pero vamos a ver antes si hay preguntas. No hay ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, vamos a resolverlo. Vamos a ver cómo se resuelve, se resolvía el examen teórico. Ahí está. Vamos a
comenzar intento, como ustedes lo hicieron igual, le vamos a poner la contraseña que es ninjava. Vamos a continuar. Vamos a hacerlo. Vamos a esperar un momento que cargue. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Tenemos 25 minutos. Los códigos de bytes de Java son un conjunto de instrucciones correspondientes a un lenguaje máquina que es específico del procesador. Los códigos de bytes de Java no son específicos del procesador, por lo tanto, no dependen de un procesador, por eso es multiplataforma. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Vamos a la siguiente. La primera versión de Java pudo descargarse a finales de 1995 e inicios de 1996. Esta también es falsa, porque la primera versión de Java pudo descargarse a finales del 94 e inicios del 95. Entonces, falso. También dice, Java, la pregunta 3 dice, Java admite todas las letras de los alfabetos internacionales, de la A la Z, correcto, eso sí, incluidas mayúsculas y minúsculas, correcto, estamos bien. La letra ñ y las palabras no acentuadas. La letra ñ sí es admitida, y las palabras no acentuadas, esto es falso, porque las palabras sí pueden ser acentuadas. Entonces, esta afirmación también es falsa. Al usar el operador AND lógico, el ilógico, el resultado de comparar una expresión verdadera con una falsa, el resultado es verdadero. Recuerden que el ilógico solo nos va a dar verdadero cuando las dos condiciones sean verdaderas. Por lo tanto, si una es verdadera y una falsa, el resultado es verdadero, es falso, totalmente falso. Vamos a ver los usos de Java. Aquí podíamos elegir más de una respuesta. Escribir aplicaciones potentes y eficaces para microcontroladores. Efectivamente, sí es una de los usos de Java. Crear programas que se puedan ejecutar en un explorador y acceder a servicios web disponibles es otro uso de Java. Escribir un software en una plataforma y ejecutarla virtualmente en otra sí es un uso de Java, porque la máquina virtual de Java nos permite ejecutar nuestras aplicaciones en cualquier plataforma. Escribir programas solo para el Internet es falso, porque Java podemos escribir tanto para la intranet como para el Internet. Es falso esto, no podemos darle un cheque. Y todas las anteriores es falsa. Entonces, las únicas tres eran estas. Vamos a ver siguiente. Tipo de lenguaje. Vean esta pregunta, creo que va a causar un poco de polémica, porque hay personas que contestaron lenguaje tipado y el módulo solo tenía como respuesta correcta tipado. A estas personas, ojo con esto, a estas personas que escribieron esta pregunta, esta respuesta como lenguaje tipado, por favor, quiero que me manden un correo electrónico a más tardar el viernes, a más tardar este viernes, porque así yo les verifico eso y les arreglo su nota, porque el jueves pues, se van a dar cuenta. Entonces quiero que me manden, por favor, un correo electrónico a las personas que pusieron lenguaje tipado. En realidad la pregunta, tipo de lenguaje que nos obliga a declarar las variables que vamos a utilizar, es un lenguaje tipado, entonces era tipado. Siguiente. La sintaxis de Java deriva de C y C++, verdadero, completamente verdadero. Veamos, al comparar dos expresiones, una verdadera con una falsa, con el operador lógico OR, el resultado es verdadero. Al comparar dos expresiones, una verdadera con una falsa, con el operador lógico OR, el resultado es verdadero. El operador lógico OR solo nos va a dar falso cuando las dos condiciones sean falsas. Entonces, este es verdadero. Ahora nos dice, conjunto de herramientas, programas y librerías
que permiten desarrollar aplicaciones en Java, escribir sus respuestas sin tildes. Y acá también, por favor, mándenme un correo a las personas que contestaron Java Development Kit, porque la respuesta solo era JDK. Ahora pasemos a la siguiente. Y Java se diseñó para permitir ejecutar diversos procesos de manera simultánea sin generar fallos o colgarse. Con esto podemos decir que Java esta sí no se la voy a permitir, porque esa sí estaba regalada, y es que Java es robusto. Por eso, porque nos permite ejecutar diversos procesos de manera simultánea sin generar fallos o colgarse. Eso quiere decir que es un programa Java robusto. Entonces, eso sí no se la voy a permitir, que me pidan revisión. Ahora, ¿por qué surgió el código único? Para facilitar la comunicación entre computadores. Para eso surgió el código único. Para tener un estándar de codificación, no. Para que todos escribiéramos un solo código estándar, tampoco, y todas las anteriores tampoco. Entonces es para facilitar la comunicación entre computadores. Ahora, la siguiente pregunta es que una opción múltiple, ¿verdad? Pero es para elegir. Entonces, el creador del lenguaje Java fue James Gosling, con L, no con James Gosling, con M. Es James Gosling. Los decodificadores de la señal analógica, se llaman set-top box, como ya se los había enseñado, no router. La empresa que inició con el proyecto Java fue Sun Microsystems, no fue Oracle. Oracle fue comprada después, Sun Microsystems fue comprada después por Oracle. Ahora, la empresa que inició en realidad fue Sun Microsystems. Ahora, Java es un lenguaje estructurado, no podría ser, ¿verdad? Porque Java no es un lenguaje estructurado, aunque soporta la programación, pero no es en realidad estructurado. Es un lenguaje no interpretado. Java es un lenguaje interpretado. Sí, es un lenguaje interpretado. Pero la que más se acercaba es Java es un lenguaje tipado. Como ya se los había dicho en la pregunta anterior. Siguiente. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel? Esto creo que estaba regalada. Es un lenguaje que nos facilita, es un lenguaje que permite la escritura de los programas en un lenguaje muy cercano al humano. Ese es un lenguaje de alto nivel, que nos permite escribir nuestros programas en un lenguaje muy cercano al humano. Eso es un lenguaje de alto nivel, entonces es la literal A. Las reglas para la declaración de variables son, aquí podemos elegir más de una. No debe contener símbolos que se utilizan como operadores. Correcto, la declaración de variables no deben de tener símbolos que se utilizan como operadores. No debe de comenzar con letra minúscula. Claro que debe de comenzar con letra minúscula porque eso es el prototipo que nosotros seguimos. Entonces, esa no se marca. No puede comenzar con un dígito. Exacto, no puede comenzar con un dígito. No puede comenzar con 8. No debe de ser una palabra reservada del lenguaje. No, esta afirmación es incorrecta, ya que si declaramos una variable, una palabra reservada, no será una variable, ¿verdad? Porque ya está predeterminada la palabra reservada del lenguaje. Ok, demos siguiente. ¿Java es un lenguaje concurrente? Sí, es un lenguaje concurrente, entonces la respuesta es verdadero. En sus inicios Java se creó con el nombre de unos que quizás pusieron Green o no sabían cuál era su primer nombre, pero el primer nombre de Java fue OAK. OAK. Ese fue el primer nombre de Java y se los puse en los materiales de lectura. Elija solo los tipos de datos simples. El boolean es simple, el float es simple, el string es un tipo orientado a objetos, entonces no es un dato simple, el byte sí es un dato simple. Damos siguiente. Y dice, comparan dos o más expresiones. En la práctica son muy utilizados para que ciertas condiciones se cumplan. Por ejemplo, en la validación de un dato de entrada, son los operadores lógicos. Estas no debían de fallarlas, son los operadores lógicos. Siguiente.
Y terminamos de ver esto. Aquí teníamos que dar enviar todo y terminar. Y cuando ya ustedes el jueves van a poder ver esto, que es la previsualización de las que se equivocaron y en las cuales contestaron correctamente. Le van a la siguiente, aquí van a poder ver cuáles eran las correctas, cuáles eran las falsas, cuáles eran las verdaderas. Entonces yo saqué 10, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que hay muy buenas notas, hay bastantes buenas notas, y mañana jueves se les va a publicar. Como ya saben, el que tenga la mayor nota y que lo hizo primero, va a obtener una camisa de Ninja Web. Se van a comunicar a mi correo, yo les voy a mandar un correo para que se comunique conmigo la persona que tuvo la mayor puntuación, y claro, lo vamos a decir en la clase también. Van a tener una tarea que la van a entregar la siguiente semana, la cual es la siguiente. Pongan atención, como va a quedar grabada la clase, ahí lo pueden ver. La tarea 1 es: ¿qué es para ti excepciones en Java? ¿Qué es para ti una clase, un objeto? ¿Qué es para ti el encapsulamiento y ocultación de datos? ¿Qué es para ti la abstracción, el polimorfismo? ¿Qué es para ti la herencia, la sobrecarga de métodos, la reusabilidad, y reutilización de código? ¿Y qué es una interfaz gráfica? Esta tarea la van a enviar en un archivo Word, y el envío lo realizarán a mi correo, william.bonilla@ninjawebcorporation.com, y la fecha de entrega es este lunes que viene, lunes 28 de abril. Por favor, no vayan a copiar y pegar de Wikipedia o de alguna otra página web, porque yo me voy a dar cuenta, entonces van a tener mala nota. Por favor, quiero que lo hagan a conciencia y vean y qué saben ustedes de estos conceptos, lo básico, ¿verdad? No quiero que me vayan a poner un gran párrafo, 2 páginas. Quiero lo básico, lo que ustedes entienden por estas palabras. Pueden investigar, pueden leer, pueden consultar, pero no quiero que me copien y peguen, por favor. Bueno, esto es todo lo que yo les quería mostrar en esta clase. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Veo que en esta clase no hubieron muchas preguntas. Entonces, creo que lo vamos a dejar así. Vamos a terminar la clase, vamos a dar por terminada la clase de este día. Muchas gracias por estar pendientes del curso. Recuerden que en la siguiente clase vamos a ver los arrays y vamos a ver la declaración de clases, de objetos, y vamos a empezar con la programación orientada a objetos. Y es un nuevo paradigma, es una forma de pensar nueva, y a las personas que han visto la programación estructurada les cuesta un poco adaptarse a la programación orientada a objetos, pero no tengan miedo. La operación, ¿cómo se llama? La programación orientada a objetos hoy en día es muy utilizada, muy usada. Se rigen por patrones, a veces por patrones, pero vamos a aprender lo básico de esta programación orientada a objetos y vamos a ver su uso, para qué sirve, y sus diferentes metodologías, por ejemplo la herencia, el polimorfismo, todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase, espero yo. Y estén pendientes de Ninja Web, estén pendientes del curso, estén pendientes de la página de Facebook o el grupo de Facebook y del aula virtual. En esto, dentro de unos minutos van a tener disponible el programa que les mostré sobre los métodos matemáticos, para que ustedes lo descarguen y puedan verificar el código y estudiarlo. Bueno, espero que hagan la tarea. Los espero en la siguiente clase, que es el lunes. Pasen un bonito fin de semana, un buen fin de semana, perdón. Y nos vemos en la siguiente clase. Pasen buenas noches y recuerden estar pendientes del curso. Hasta la próxima, cuídense. Adiós.